50,000 muertos por la pandemia. Pero por la inseguridad, 60,000 en este sexenio. Al arranque de su gobierno, la primera acción importante del presidente López Obrador contra la delincuencia fue particularmente contra el robo de combustible, el famoso huachicol. Lo incluyó hasta en sus 100 compromisos. Lo digo en esta plaza, no va a haber huachicoleo. El gobierno reveló que un cártel era el principal responsable de robar a Pemex 70,000 millones de pesos al año. El cártel de Santa Rosa de Lima. Su líder, José Antonio Yepes, alias El Marro. Pero el presidente siempre dijo que su estrategia contra el crimen iba a ser diferente. Sobre todo diferente a la de Felipe Calderón. Sin atender las causas. Fue pegarle un garrotazo a lo tonto al avispero. Y entonces, el presidente, que no quería pegarle un garrotazo a lo tonto al avispero, para acabar con el huachicol, cerró los ductos de Pemex, dejó al país sin combustible, hubo compras de pánico, filas en las gasolineras, días, en algunos lugares semanas y meses. Se recrudeció la violencia en Guanajuato, epicentro del huachicol, 3,000 asesinatos en un año ahí. ¿Y qué pasó al final? Pues que ni bajó el huachicol, ni detuvieron al Marro. No se han detenido a capos porque no es esa nuestra función principal. Bueno, ya se detuvo al capo. Capturaron al Marro y eso es una buena noticia que no debe escatimarse ni al gobierno federal ni al gobierno de Guanajuato. Es cierto que esto normalmente se puede traducir en un repunte de la violencia o que en un cártel cuando cae una cabeza pues puede subir otra, sí. Pero sin duda es mejor que el Marro esté en la cárcel a que esté libre. Ahora lo que falta es que baje en serio el huachicol. Porque según el presidente ya bajó 94%. Pero si analizamos a detalle los datos de Pemex, así cuando mucho ha bajado como 30%. Y claro, sobre todo, falta que baje la violencia. Desde el principio el presidente dijo que la violencia no se combate con violencia. Le bajen y que ya todos nos portemos bien. Ya, al carajo la delincuencia. Fuchi. Bácala. Para que le digan a los jóvenes, si están en malos pasos, ya, estate quieto. Ya se tiene un gobierno nuevo y vas a tener trabajo. Abrazos, no balazos. Bueno, pues parece que no funcionaron los abrazos, porque para detener al Marro hubo militares y agentes de élite con armas de alto poder, 1,000 elementos, centros de comando remotos, cateos en 4 domicilios, drones para ubicar al capo durante días y un breve enfrentamiento a balazos. Así visto, pues suena como a uno de esos mega operativos muy al estilo de los que antes criticaba López Obrador porque decía que era puro show, ¿no? Lo de la captura del Chapo. Están haciendo un jolgorio, mucha publicidad. En campaña, López Obrador prometió lo que todos: paz y tranquilidad para México. Pero él fue más allá. Dijo que se iba a notar en cuanto asumiera el poder. Es bajar el número de homicidios, eso es lo que me importa. Pues le está fallando, ¿no? En lo que va del sexenio, más de 56,000 personas han sido asesinadas en México. En promedio, son 98 asesinatos al día. Es el inicio del sexenio más violento de la historia moderna del país. Peor que Peña Nieto, peor que Calderón. Ha roto todos los récords. Y lo peor ha ocurrido en Guanajuato, Zacatecas y Chihuahua. Estados del Pacífico como Colima, Baja California, Sinaloa, Sonora y ciudades fronterizas como Tijuana y Juárez. ¿Y qué dice el encargado de la seguridad? Esta es la gráfica de homicidio doloso. Aquí es claramente perceptible
que hay una línea de contención. Eso de la línea de contención lo repite cada mes para presumir que la curva de asesinatos se aplanó, que ya está estable. Y sí, mire, los números lo demuestran, ya está estable, pero en el pico, como el coronavirus. Y lo más grave es que durante la pandemia la violencia ha seguido igual. No se redujo como en otros países. Los asesinatos se mantienen en los mismos niveles altísimos. Los feminicidios se mantienen en los mismos niveles altísimos, al grado que el gobierno no tuvo más que la ridiculez de presumir que habían bajado los robos a transeúnte y en transporte público. Pues sí, no había gente en la calle. Pero bueno, ya saben, vamos súper bien. Concluir con satisfacción que la estrategia en su conjunto está dando resultados, aun cuando todos estemos insatisfechos por tener todavía esas cifras altas. Cuando el presidente es cuestionado por las cifras altas, se molesta. Si le preguntan por los feminicidios, se queja de un complot de los medios. Y lo peor, lo más insensible de todo, ¿se acuerda cuando el presidente dijo que para qué hablar de los feminicidios si ese tema estaba opacando la rifa del avión presidencial? No quiero que el tema sea nada más lo del feminicidio. Se ha manipulado mucho sobre este asunto en los medios. Si protestan familiares de personas desaparecidas en Veracruz, el presidente los ignora. ¡Queremos hablarle! Tengo más derecho a la mamá del Chapo que nosotros. ¡Solo atiendes a la mamá del Chapo! No puedo, por la sana distancia. Si le reclaman por los secuestros, el presidente se va contra las víctimas. No secuestran a un pobre, secuestran al que tiene. Y si le piden que cambie de estrategia y combata el crimen, El ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, pues no, eso está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya es otra la doctrina, me adhiero a lo que está en el Nuevo Testamento. no olvidemos que este es el presidente que cuando candidato dijo que regresaría al ejército a los cuarteles. Y ya de presidente, el ejército se encarga de todo. ¿Qué hay que hacer en el aeropuerto? El ejército. ¿Qué hay que comprar pipas para el huachicol? El ejército. ¿Qué hay que contratar a los choferes de las pipas? El ejército. ¿Que las sedes del Banco del Bienestar? El ejército. ¿Que hay que sembrar árboles? El ejército. ¿Que un tramo del Tren Maya? El ejército. ¿Las aduanas? El ejército. ¿Repartir los libros de texto gratuitos? El ejército. Que regresen los soldados a los cuarteles, que no es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. Hay que cuidar a esa institución que es el ejército, que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles. Qué frase, ¿no? Y lo más importante, la Guardia Nacional. 8 de cada 10 integrantes de la Guardia Nacional provienen de las Fuerzas Armadas. ¿Qué tal el presidente que no quería militarizar el país como sus antecesores? Aún así, López Obrador dice que su estrategia de seguridad busca resolver el problema de raíz. El 80% de la estrategia para garantizar la paz y la tranquilidad va a depender de la nueva política económica. Pues si el 80% depende de la economía, ya valimos, ¿no? Porque si algo ha sido un desastre en este sexenio, ha sido la política económica. Desde antes de la pandemia ya estábamos casi en recesión y ahorita, pues todavía peor. López Obrador en campaña dijo que el primer día de su gobierno se sentiría una mejor seguridad. Pero pues no se sintió, obviamente. Entonces a los 4 meses pidió 6 meses más. Y cuando se cumplieron pidió 1 año. Mire, la cosa es que ahorita ya vamos
en que dice que a los 2 años de gobierno ahora sí va a bajar la violencia. Para esa fecha quedan poco más de 100 días. Y esto está peor que nunca. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos. Hoy en el estudio de Latinos, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, muchísimas gracias por venir. Al contrario, Carlos, encantado de estar aquí contigo. ¿Están nerviosos, temerosos los panistas por lo que pueda decir o mostrar Emilio Lozoya? Pues mucho ruido y pocas nueces. Nosotros no vemos claro. Nosotros ya le pedimos al presidente que lo que tenga lo muestre o que si no se calle. Porque no puede seguir difamando a la oposición. No se vale hacer lo que el PRI hizo en su momento contra Josefina en el Estado de México, cuando previo a la elección le dijeron disculpe a usted, no había nada, o lo mismo que hicieron contra Ricardo Anaya, difamándolo al inicio de la campaña. O sea, hoy López Obrador hace exactamente lo del PRI, difamar sin pruebas. Hoy le exigimos al presidente López Obrador pruebas, y si no, que se calle y se concentre en hacer lo que verdaderamente es importante para los mexicanos. Pero realmente no habrá pruebas porque se habla de 18 horas de videos de Lozoya. Estamos en espera de las 18 horas de videos. Necesitamos pruebas. Ante pruebas contundentes habrá acciones contundentes, pero no puede seguir haciendo politiquería. Y llama la atención que haya aplazado por 6 meses la investigación en la Fiscalía General de la República. Ahora resulta que quiere 6 meses de drama para decir que no, ya basta. Lo que tenga el presidente que lo suelte y que si no se calle y se concentre en trabajar. Ha hablado, me imagino que en calidad de dirigente nacional, con los gobernadores panistas que se mencionan, podrían estar en los videos, legisladores de esa época, dirigentes de esa época. ¿Qué le dicen a Marco Cortés? Por supuesto que he hablado con ellos y todos aseguran que es absolutamente falso. Y te voy a dar un elemento de convicción. El PAN estaba a favor de la reforma energética. El PAN está a favor de la reforma energética. Nosotros pensamos en el futuro, en las energías limpias y renovables. No como ahora se piensa en la era del carbón. No, nosotros sí vamos por la modernidad. Entonces no había razón para que nos convencieran de lo que ya estábamos convencidos. La historia que cuentan es que en efecto estaban ideológicamente a favor de la reforma energética, pero pues ya en la recta final dijeron, bueno, pues si le podemos sacar algo a este asunto, pues que nos caiga una lana. Y como para qué nos convencen de lo que nosotros impulsamos. Absolutamente falso, es una telenovela y por eso le exigimos al presidente ¿Está pruebas. seguro el dirigente nacional del PAN de que ningún panista de alto nivel está en ningún video recibiendo lana? Los dichos de todos los citados aseguran que eso es absolutamente falso y eso como dirigente panista me da mucha tranquilidad. Ahora, yo veo a los gobernadores panistas que han tenido una posición muy relevante y muy vocal, particularmente durante la pandemia. Y algunos los veo echados para adelante en plan oposición contra el gobierno, la renuncia de Gatell, y a otros los veo más bien echados para atrás. Yo no sé por qué, si es un tema de convicción o hay unos que dicen, híjole, mejor me porto bien con el presidente por si está por ahí mi video, para que no lo vaya a sacar. Yo creo que es un estilo personal de cada gobernador. Yo festejo a aquellos que han dado el paso hacia adelante y han dicho, ya basta, gobernador, no te metas. Ya basta, presidente, ¿no? Ya basta, presidente, no te metas con mi estado, no te metas de forma ilegal, no difundas información falsa, ya basta. Yo festejo eso. Y esto es parte de lo que estamos haciendo en Acción Nacional, entendiendo nuestro rol. Hoy somos oposición y somos gobierno. Y también entiendo a los gobernadores que deben dialogar, deben construir, deben buscar los mejores entendimientos. De hecho, el PAN lo que ha hecho es decirle al gobierno, convócanos a un amplio acuerdo. Lo hemos hecho con los gobernadores, lo hemos hecho con los alcaldes, lo hemos hecho con senadores, con diputados, con el sector productivo, sindical. Convócanos a un amplio acuerdo a todos para sacar a México adelante de la muy difícil situación en la que está. Vamos en picada en materia económica, vamos en picada en seguridad. Es un caos la salud. Ya son 50,000 personas fallecidas oficialmente. Esto es muy lamentable. México ocupa el 3er lugar en el mundo en fallecimientos. Claro que hay una responsabilidad y esa responsabilidad es cómplice entre López Obrador y López-Gatell porque no han querido hacer lo correcto y de eso es de lo que tenemos que hablar. Por eso el presidente pone el avión presidencial a sus espaldas, por eso el presidente genera telenovelas,
Por eso busca distraer a los mexicanos de lo importante, nuestra economía familiar, nuestra seguridad y la salud y la vida de las personas, porque ahí no hay forma de repararlo. O sea, claramente el presidente, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de economía, cuando hablamos de inseguridad, tiene, digamos, cifras reprobatorias, ¿no? Sin duda alguna. Pero sigue en una narrativa que conecta con la gente y tiene que ver con ese pasado corrupto, abusivo, violento incluso en algunos casos, particularmente en el sexenio panista de Felipe Calderón. El presidente regresa constantemente al pasado para tener una narrativa. ¿Puede el PAN construir una oposición si se va a enfrentar de hoy hasta las elecciones del próximo año para renovar el Congreso, posiblemente una vez a la semana, sea telenovela o no sea telenovela, pero si están ahí los videos, si están ahí los escándalos de corrupción, ¿cómo van a poder ser oposición frente a un presidente que cada que le digan algo, pues les va a sacar un video? No, mira, somos oposición y lo fuimos en el 2019, en el mejor momento de López Obrador. Nosotros ganamos en Aguascalientes el 85% de la población, ganamos en Durango capital, hacía 36 años que no lo gobernábamos y lo ganamos y tenemos la mayoría de alcaldías. Ganamos en Tamaulipas, la mayoría en el Congreso y sí, perdimos la extraordinaria de Puebla, Baja California y el Congreso de Quintana Roo. Pero donde no ganamos, tuvimos el segundo lugar y es por eso que el presidente nos ataca. O sea, es tan evidente. Nos ataca porque es el PAN quien le puede ganar la contienda del 21. Sí, porque sí, realmente claro sí. Que es así. A un presidente con 60% de aprobación, cuando el PAN, el presidente ha caído, Morena ha caído, pero el PAN no ha subido en esa misma proporción. Sí hemos subido, no en la misma proporción, y vamos, por supuesto, en una ruta ascendente. Y lo estamos viendo en muchas mediciones. Acción Nacional empieza a fortalecerse en todos los estados, pero particularmente cuando esto va a ocurrir, es cuando determinemos nuestras candidatas y nuestros candidatos, porque hoy no hay punto de comparación. Sí. En el momento que Acción Nacional proponga los perfiles, los más adecuados, los más competitivos, además con nuestra plataforma, vamos a estar muy competitivos y ganando. Y es por eso que López Obrador se le olvidó curiosamente el sexenio de Peña Nieto y más se acuerda del PAN. Y de hecho, todas las semanas señala al PAN, parece que sueña con nosotros. Le somos muy incómodos porque el PAN no se dobla, porque el PAN no se deja vencer, porque el PAN no negocia en lo oscurito, porque el PAN le dice la verdad y si es necesario va y lo denuncia ante tribunales. Eso es lo que hemos venido haciendo, ser una oposición clara, valiente, decidida, pero además constructiva. Nos hemos puesto de acuerdo recientemente en el INE, donde logramos por unanimidad sacar a los cuatro consejeros. Ahora, a ver, a ojo de buen cubero, Marco Cortés, ¿qué probabilidad, si real, en este momento, sabiendo que falta prácticamente un año, qué probabilidad de que le arrebaten a López Obrador la mayoría en el Congreso? La veo altísima, porque ¿pero la gente... ¿cómo cuánto? ¿30, 50? No, a ver, no se trata de números, te digo lo que por yo eso veo. digo, o sea, nada más para lo que yo creo es que hoy la mayoría de los mexicanos ya está preocupado por la conducción económica, por la conducción en materia de seguridad y de salud. Y estos son los temas más importantes. Y ante esto, sin lugar a dudas ante esto, una mayoría de mexicanos va a apostar a la modernidad, va a apostar al futuro, va a apostar a las nuevas ideas, porque hay cambios para retroceder, que fue lamentablemente lo que ocurrió. Ahora sí, literalmente estamos ahora peor que como estábamos con Peña Nieto, que ya es mucho que decir, porque ni siquiera en corrupción, mira, lamentablemente hasta en eso también hoy vemos una gran opacidad. Se comprometieron a que acabarían las adjudicaciones directas. Hoy el 80% de lo que contrata el gobierno federal es con adjudicación directa. Lo que terminaron fueron las licitaciones públicas abiertas. Ahí hay corrupción. Y además, lo que ha venido haciendo él es proteger a todos sus cercanos, a todos sus allegados, como Manuel Bartlett o como la propia secretaria de la Función Pública, en donde claramente él los exonera de cualquier tipo de culpabilidad y donde nuevamente se trata de vincular al PAN. Yo lo que le pido al presidente de la República es que ante cualquier situación, si tiene pruebas, la suelte. Y si no, deje de hacer política y se concentre en gobernar, porque eso no lo ha hecho. ¿Una alianza opositora en el 2021? Es decir, ¿solamente unidos le pueden ganar a Morena? Ya PAN, MC dijeron que podrían jalar punta en alguna medida. Nosotros en muchos distritos iremos solos.
En otros, estamos planteando sumar esfuerzos. Hay distritos donde Acción Nacional puede ganar y ganó hasta en las condiciones del 2018, las más difíciles. En muchos distritos del país, Acción Nacional apostará por nosotros mismos, porque tenemos candidatos, porque tenemos buen trabajo de nuestros gobiernos. Y no necesitan otros partidos. Y porque conviene que vayan por separados los otros partidos. Porque hay que tener presente una cosa, Carlos. Hay dos formas de arribar a la Cámara de Diputados. 60% es mayoría, 40% es representación. Entonces, hasta porque conviene para tener una mayoría opositora, ahí donde ganamos nosotros solos, conviene ir por separados. Ahora bien, en donde la suma sea absolutamente determinante, sí convendría ir juntos. El PRI. ¿Qué se imagina Marco Cortés que va a ser el PRI, que va a ser el dirigente Alejandro Moreno, que van a ser los gobernadores priistas? ¿Van a jugar con la oposición o van a jugar con el gobierno? Vemos señales encontradas. Yo quiero confiar que el PRI debe asumir su responsabilidad institucional. ¿Qué quiero decir con esto? Cuidar a México, cuidar la democracia, cuidar las instituciones, cuidar los contrapesos. Yo asumo que se pondrán de ese lado de la historia y no de la complicidad con el autoritarismo y la regresión que estamos viviendo. Yo veo Hay muchos más vasos comunicantes entre el PRI y Morena que entre el PRI y el PAN. Bueno, pues si revisamos claramente, los principales liderazgos de Morena fueron priistas, Bueno, pues desde el propio presidente. Entonces, ¿no temerían López que el PRI Obrador al final jale con Morena y les complique a ustedes que hay una mayoría Yo diría opositora que en el hay Congreso? priistas que son de convicción y que son institucionales y que son mexicanos que quieren a este país como el único, como nuestra gran casa. Y que esos difícilmente van a caer en las garras de Morena y no se van a prestar a esos intereses. Yo lo que creo es que hoy tenemos que juntarnos, todos los mexicanos, independientemente de colores, de partidos o sin color, y cuidar la institución, cuidar nuestra casa, cuidar nuestras reglas, cuidar la democracia, cuidar la libertad. Eso es lo que nos debe de convocar, porque lamentablemente, como vamos, hoy estamos en una caída en todas las materias. Y esto decía el presidente cínicamente, también que íbamos antes de la pandemia. Falso, falso de toda falsedad, porque el año 2019 México tuvo recesión, porque en el año 2019 estaban desmantelando todo el sector de salud, desapareciendo el seguro popular, porque el año 2019 se convirtió en el más violento en la historia que México tiene registro. Íbamos muy mal, ahora estamos peor. Calderón, Felipe Calderón y su nuevo partido político, ¿le quita votos al PAN? Bueno, hay que esperar primero a ver si Sí, logra pero bueno, en el escenario. su registro. Nosotros tenemos claramente nuestra fortaleza en todas las encuestas. Vemos que puede ser relativo y nosotros esperamos que no sea así. En este sentido, al salir Calderón y su partido, y un partido nuevo eventualmente a la contienda, ¿le terminan haciendo el juego al presidente López Obrador al quitarle votos al PAN? Mira, hay un dicho muy popular que dice divide y vencerás. Parte de nuestra apuesta, Carlos, es que no se pulverice el voto. Que la gente vea, analice, piense quién sí le puede ganar a López Obrador. Y por entonces eso, Calderón está ayudando por a que eso nos dividan. Nosotros decíamos con claridad, en el 2019, en el mejor momento de López Obrador, Acción Nacional le ganó 3 de 6. En el mejor momento, donde no ganamos, quedamos en segundo lugar. ¿Es Acción Nacional la alternativa? Sí. ¿Somos quien le puede ganar a López Obrador? ¿No sí. les preocupa Calderón? Nosotros vemos que los mexicanos van a apostar por quien sí puede dar el paso y construir una nueva mayoría opositora en la Cámara de Diputados. ¿No les preocupa Calderón? A nosotros nos preocupa que los ciudadanos vean en el PAN la opción, la alternativa, y en eso estamos concentrados. ¿Qué va a hacer Ricardo Anaya? Se hablaba de que podría ser candidato al Congreso en el 2021. Bueno, sí. Se ha especulado mucho. Ricardo Anaya es un activo muy importante del partido. Tiene mucho conocimiento todavía, sí lo conoce mucha gente, ¿no? Por supuesto, y fue nuestro ex candidato presidencial. No es extraño que por eso también lo traten de citar e involucrar, como ya lo hizo el PRI al viejo estilo, pues ahora lo haga el propio Morena. Por eso es que nosotros vamos a cuidar a todos los liderazgos de Acción Nacional. Y él, por supuesto, es uno de ellos. ¿Va a ser candidato? No tengo claro si vaya a ser candidato o no. Todavía falta tiempo para eso. Muchísimas gracias, Marco Cortés. Al contrario, Carlos, qué gusto saludarte. El dirigente nacional del PAN aquí en Latinos. A Adolfo Gómez lo detuvieron por una supuesta denuncia de unos policías que decían que lo habían visto con un menor de edad desaparecido. Lo llevaron preso. Lo acusaron de trata de personas. Gómez
indígena Tzotzil de Chiapas, murió cuando estaba bajo custodia de las autoridades estatales. Este es un trabajo de Cecilia Reynoso. Es el funeral de un hombre acusado de explotación infantil. Fue encontrado muerto dentro de su celda 11 días después de su detención. Se llamaba Adolfo Gómez Gómez. Tenía 57 años. Fue velado el pasado 28 de julio en la comunidad de Chictón, municipio de Ixtapa, Chiapas, de donde era originario. La familia del indígena Tzotzil señaló que funcionarios de la Fiscalía del Estado dijeron que Adolfo se había ahorcado. Ellos lo asesinaron, en el Cerezo lo asesinaron mi padre, él no se mató solo, él lo asesinaron ahorcado, tiene la fractura en la cabeza, a medio tanto del cráneo, está grande la fractura. Durante el funeral, sus hijos mostraron videograbaciones y fotografías del cuerpo de Adolfo. Tenía restos de sangre, varios moretones y una herida de 10 centímetros en el cráneo. Mi papá sí lo torturaron allá adentro, porque el mismo de la judicial dijo el día 15 que lo detuvieron, que a la 1 de la mañana lo sacaron a dar su calentadita, para que sea que mi papá que se culpe él solo. Adolfo fue detenido por una presunta denuncia de policías que lo relacionaron con la desaparición del niño Dylan Esaú Pérez, de 2 años de edad, ocurrida 15 días antes en el Mercado Popular del Sur del municipio de San Cristóbal de las Casas, mientras su madre y su abuela vendían sus mercancías. Su mamá hace la denuncia, ¿no?, ante la Fiscalía de Justicia Indígena y se inicia un proceso de búsqueda. El caso alcanza una visibilidad a nivel local, nacional e inclusive internacional. El 15 de julio, 2 semanas después de la desaparición de Dylan, Adolfo fue detenido en el Parque Central de San Cristóbal de las Casas, donde, de acuerdo con la versión de defensores de derechos humanos y de su familia, todos los días vendía sus collares. En la fiscalía le informaron que había sido detenido por su presunta participación en la desaparición del niño Dylan. Buscan a mi papá y donde dijo mi papá que él es inocente, no conoce nada de ese niño. Dijeron, mi papá le explicaron de la judicial que se acerca a la camioneta, que él va a ir a firmar unos documentos con engaño la subieron a mi papá. De esos documentos fue detenido, de eso ya venimos a saber como de 11 de la noche. Josefa, primera esposa de Adolfo, acudió a la fiscalía para preguntar por él y también fue detenida. Desde el día 15 fue detenida mi madre, lo mismo le involucraron, lo mismo que es cómplice con mi padre. De eso buscamos un abogado para ver, pues fue imposible para sacarlo mi papá. De eso, del día 17 fue trasladado en el Cerezo 5. El 17 de julio, la Fiscalía de Chiapas realizó un cateo en la casa de Adolfo, ubicada en el barrio de Tlaxcala, en San Cristóbal de las Casas. Entre hijos, sus respectivas parejas y nietos, ahí vivían 33 personas. Es una casa familiar donde estábamos rentando. Desgraciadamente ahí fue como un cateo que hicieron, desalojarlo todos los niños. Mi esposa, mi cuñada, que dice que fue un secuestro del niño desaparecido. Pero el 21 de julio, el fiscal de Chiapas anunció en conferencia de prensa que en el operativo encontraron una supuesta red de trata de personas. Informó que detuvieron a 3 mujeres y rescataron a 23 menores de edad que eran maltratados y obligados a vender artesanías. Dolido y con coraje estamos. Por lo mismo de que nos acusan pues de que los maltratamos, pero eso no es cierto. No tiene ninguna prueba el gobierno de que nosotros los maltratamos. 3 de los 23 menores encontrados tienen 3, 13 y 20 meses de edad. Están con sus respectivas madres en el penal de El Amate. Los demás tienen entre 3 y 15 años y están bajo la custodia del DIF estatal. Nereida es madre de 5 de ellos. Los niños estaban descansando, se los llevaron sin vestir,
mal vestido, sin tomar el café, todo se lo llevaron los niños, 23 niños. Las 3 mujeres detenidas están presas en el penal femenil de El Amate. Son las madres de 17 de los 23 menores que la Fiscalía dijo rescatar. Una es hija de Adolfo Gómez y 2 esposas de sus hijos. Se lo llevaron así a la nada, no comprobaron ninguna prueba, no estuvieron comprobando, se lo llevaron así directamente. ¿Cómo es posible? ¿De qué justicia va a ser así o qué pruebas puede haber así? No hay ninguna prueba. Para la asociación civil Melel Xojoval, que trabaja por los derechos de la infancia en San Cristóbal de las Casas, la supuesta red de trata en realidad podría tratarse de una familia pobre, donde los menores trabajan por necesidad. Lo que tenemos entendido es que tenían como entre 9 y 10 años viviendo en San Cristóbal, que una parte de la familia pues eran vendedores de ámbar y de collares en los andadores. Algunas de las niñas, niños acompañaban a sus familiares en la venta. Esta práctica, comenta Jennifer, es habitual en las familias indígenas y pobres de Chiapas, donde el 85% de las niñas, niños y adolescentes viven en situaciones de pobreza. Para estas infancias trabajadoras y sus familias, los ingresos pues hacen la diferencia a veces entre ir a la escuela y no ir a la escuela, entre alimentarse ese día o no alimentarse. Melel Xojoval considera que el haber anunciado el hallazgo de una red de trata fue una aseveración apresurada por parte de la Fiscalía. O sea, nosotros seguimos sin ver ningún elemento, ¿no? O sea, que acredite, pero es una unidad familiar que se organiza pues para hacer frente como a las necesidades cotidianas. Parece a veces pues que es nomás porque es dicho del fiscal. Pero la realidad es que hay 4 mujeres detenidas, hay 23 niñas, niños, ¿no? separados de sus familias, hay una persona que falleció en circunstancias extrañas. Y a un mes de su desaparición, nada se sabe de Dylan Esaú. En Chiapas, cada 3 días desaparecen 2 niñas, niños y adolescentes, ¿no? Cuando era opositor, Andrés Manuel López Obrador decía los muertos de Calderón, los muertos de Peña Nieto. Ahora de presidente, 50,000 muertos por la pandemia y 60,000 muertos por la inseguridad. Suman 110,000. En sus propias palabras, los muertos de López Obrador. Nos vemos la próxima semana.